pero en el espacio, ¿sí? En el espacio sabemos entonces que necesitamos 3 vectores unitarios, denotados como I, J y K. Y mis coordenadas X, Y y Z. Entonces, por ahí tenía un ejemplo que ya habíamos resuelto. Una fuerza de 500 newtons forman ángulos de 60, 45 y 120 grados. ¿Sí? Entonces, para buscar las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza, sustituyendo F igual a 500 newtons, X igual a 60 grados, Y igual a 45 y Z igual a 120, en las fórmulas únicamente teníamos que sustituir la fuerza y el ángulo, ¿sí? Y encontrábamos las componentes en Fx, Fy y Fz. Ahora, si queríamos representar en forma vectorial, ¿sí? Nada más era considerar esto: la fuerza es igual a los 200 newtons, ¿sí? Pero en I, ¿sí? Porque recordemos que f de x está, perdón por el ruido, fx está con el vector unitario y. Entonces, si aquí encontré f de x, únicamente había que multiplicar ahí por el vector unitario y, más f de y, es que obtuve aquí, ¿sí? Es 354 newtons por j, más la fuerza en Z, que en este caso me dio menos, entonces más por menos, menos 250 newtons por K. ¿Sí? Esta era la ecuación en forma vectorial. Estas se llaman componentes, componentes F, X, Fy y Fz. ¿Sí? Entonces teníamos, como es en el espacio, ya no nada más se contempla un ángulo, ¿sí? Sino que se contemplan 3 ángulos, ¿sí? El ángulo en X, el ángulo en Y y el ángulo en Z, ¿sí? Estos ángulos se les llama cosenos directores, ¿sí? Y de aquí despejaba y obtenía los ángulos, ¿sí? El ángulo en X es igual al coseno inverso de f de X sobre f, ¿sí? El ángulo en Y, coseno inverso de f de Y sobre f, igual para z. Entonces, siempre debemos de ver si son en el espacio y me piden el ángulo, entonces tiene que ser 3 ángulos. ¿Sí? Y eso es lo que va a caracterizar a la dirección de f. ¿Sí? Por ahí también veíamos un ejemplo. ¿Sí? Tenía una fuerza F, tiene los componentes Fx igual a 20 libras, ¿sí? Recordemos que la fuerza no necesariamente ahí se cortó mi internet, estamos de vuelta. Recordemos que la fuerza no necesariamente me la tienen que dar en newtons, a veces puede estar así como está aquí, en libras, ¿sí? Entonces aquí tengo 20 libras para Fx, para Fy tengo menos 30 libras y Fz tengo 60 libras. Si quiero determinar la magnitud de F, ¿sí? Y los ángulos X, Y y Z que forma con los ejes coordenados, entonces utilizo esta fórmula para sacar la fuerza y dice que es la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y elevado al cuadrado más la fuerza en Z elevado al cuadrado y obtengo la longitud, magnitud de ese vector. Y encontraba que era 70 libras. ¿Sí? Para encontrar los ángulos, bueno, nada más voy a sustituir esas 70 libras que tengo en cada una de las componentes, ¿sí? En F, que era 20, ¿sí? Y voy a calcular su coseno inverso. Y me daba 73.4 grados. Para el ángulo en Y tenía que era menos 30 libras sobre 70 libras, era 115.4 grados. Y para el ángulo en Z era igual a 60 libras sobre 70 libras y me daba 31 grados. De ahí teníamos que hacer, revisar los ejercicios
para comenzar a hacer otro tipo de ejercicios. Ahora, aquí siempre estamos considerando, sí, que nos están dando y lo estamos tomando desde este punto, es decir, desde el punto inicial, aquí, desde el punto inicial, ¿sí? De ahí va mi vector, pero no siempre tiene que ser, ¿sí? Se toma como referencia el punto 0, 0, ¿sí? Nada más como referencia, pero pudiera ser que esté en cualquier otra parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice que fuerza definida en términos de su magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción, ¿sí? Dice que en muchas aplicaciones la dirección de una fuerza F está definida por las coordenadas de 2 puntos M, ¿sí? Que tiene sus coordenadas X1, Y1 y Z1, ¿sí? Como es este punto, este es M, ¿sí? Y N, que es otro punto cualquiera, con sus coordenadas X2, Y2, Z2. Dice, localizada sobre su línea de acción. Entonces, puede ser que me dé nada más estos vectores, o estos puntos, perdón, en el espacio, y de ahí yo saco mi vector, ¿sí? Entonces, voy a considerar, dice, el vector MN, que une a M y a N y tiene el mismo sentido que F, ¿sí? Si se representan sus componentes escalares, ¿sí? Cuando decimos componentes escalares, ¿sí? Es que es un valor, un número, ¿sí? Dice, si represento sus componentes escalares por dz, dx, dy y dz respectivamente, se van a escribir m por n es igual a dx por y más dy por j, ¿sí? Más dz por k, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver cómo tengo una representación de mi vector en el espacio y tengo 2 puntos, uno n y uno llamado m, ¿sí? Entonces, dy, dz, fíjense bien dónde queda dz, dy y dx, ¿sí? Dx va a ser igual a la diferencia de este punto que está en x2 menos x1, ¿sí? Entonces, para el otro, ¿sí? Dx, fíjense bien y ubiquen, es como decir el largo, ¿sí? Dz es la altura, ¿sí? Y dice que es z2 menos z1, que sea menor, dice que 0, ¿sí? Y dy, ¿sí? Que diríamos que sería el ancho, ¿sí? Aunque claro, aquí lo estamos viendo como si fuera la altura, dice es lo que tengo en el punto aquí, Y2, menos le va a restar lo que está en este punto. Y esa va a ser la distancia, ¿sí? Entonces dice que aquí tengo una fórmula que esto también es como una forma unitaria de decir mn, el vector mn, ¿sí? Sobre mn, ¿sí? Esto que está acá, que tiene una flechita, representa la magnitud, ¿sí? La magnitud de mn por mn. Dice que es 1 sobre d por dx, como lo tenía acá, por i más dy en j más dz por k, ¿sí? Y ya sé aquí cómo puedo sacar dz, dy y dx. Entonces dice que es importante recordar que f es igual al producto de f y esto que está aquí como lambda, que es en realidad una fuerza unitaria, ¿sí? Por lo que se tiene, dice f es igual a f por la fuerza unitaria y esa fuerza unitaria está representada por, dice f sobre d por dxy más dyj más dzk, ¿sí? Dice de la cual se sigue que las componentes de f son f de x, ahora va a ser f en dx sobre d. Y fy va a ser igual a f por la distancia de y entre la distancia. Fz va a ser igual a f por dz entre d, ¿sí?
Y aquí vuelvo a recordar que dx es igual a x2 menos x1. dy va a ser y2 menos y1. dz es igual a z2 menos z1. La distancia igual o la magnitud de esas distancias que tengo aquí, ¿sí? De x, de y y de z, se van a elevar al cuadrado, se le va a sacar la raíz y si me fijo es la misma para calcular la magnitud, ¿sí? O la distancia o la longitud de la fuerza. ¿Sí? Ahora, también necesito los ángulos, ¿sí? Pero esos ángulos dados en 2 puntos, entonces si despejo, aquí tengo las fórmulas, es el coseno del ángulo, ¿sí? Anteriormente lo tenía así, esta fórmula, ¿sí? El coseno inverso de fx sobre f, para y era fy, la componente en y, y para acá era la componente en fz. Acá, como no me lo están dando ya en un vector, sino me están dando los 2 puntos, ¿sí? Entonces, de esos 2 puntos yo voy a sacar un vector que va a tener una distancia x, una distancia en y y una distancia en z. Entonces, para encontrar sus ángulos, aplico lo mismo que tenía acá, nada más porque ahora va a cambiar. Es la distancia en x sobre la distancia total, ¿sí? Entonces, aquí está la distancia que tiene cada uno, únicamente voy a sacar el coseno inverso, ¿sí? Y ahora entonces voy a comenzar a aplicar esas fórmulas, ¿sí? Dice que el alambre de una torre, aquí ustedes pueden ver una torre, ¿sí? Está anclada en A, ¿sí? Aquí está el punto A. Dice que por medio de un perno, ¿sí? La tensión en el alambre, esta fuerza que está aquí de A a B, dice que es de 2.500 newton, ¿sí? Fíjense bien aquí entonces, tienen que analizar el problema, ver cuáles son los datos que me están dando y qué es lo que se me está pidiendo. Bien, entonces tengo aquí la tensión, ¿sí? Dice que voy a determinar las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno, ¿sí? Y el inciso B me pide los ángulos en X, en Y y en Z que definen la dirección de la fuerza, ¿sí? Entonces, una vez que tengo ahí representada cómo es el problema, ahora lo voy a representar de esta otra forma. Entonces, aquí está la forma ya representada con la fuerza, ¿sí? Aquí me fijo que de aquí a aquí, ¿sí? Hay 80 metros de altura, ¿sí? Hay 40 metros de aquí a aquí, ¿sí? Y de aquí a aquí hay 30 metros, ¿sí? Son estos puntos que se ven aquí. De aquí a aquí hay 30 metros, ¿sí? Y de este punto hasta acá, dice, bueno, de aquí a aquí hay 40 que son los mismos que hay aquí. ¿Sí? De aquí a aquí hay 30 y de aquí hasta acá hay 80. Eso quiere decir que de aquí hasta acá va a haber 80. Entonces dice, la línea de acción de la fuerza que actúa sobre el perno que pasa por A y B está dirigida de A hacia B, ¿sí? Debo de ver la dirección, ¿sí? Entonces me fijo que esta es la dirección. Ahora, en el plano en el plano tridimensional, aquí está el eje de las X, ¿sí? El eje de las Y está aquí y el eje de las Z está acá. Esta otra Z que está hacia acá, ¿sí? Significa que es menos Z. Esta Y, si hubiera hacia acá, sería menos Y, ¿sí? Y si hubiera de aquí para acá, sería menos X, ¿sí? Eso quiere decir que si va de aquí hacia acá, va a ser menos, ¿sí? Entonces, las componentes del vector AB, es decir, de este punto acá, que tienen la misma dirección que esta fuerza, dice, van a ser la distancia en X, ¿sí? La distancia en X, fíjense bien, dice es menos 40. ¿Por qué menos 40? Si me dice que de aquí a acá hay 40. Bueno, porque el vector va en esta dirección, ¿sí? Y si nos fijamos, si va en esta dirección, queda en el segundo cuadrante,
¿sí? Entonces va a ser menos 40 metros. ¿Sí? Después dice la dirección en Y. ¿Sí? La dirección en Y está aquí representada y me fijo que está positiva. ¿Sí? Son los 80 metros, ¿sí? Pero está positiva. Sí, recordemos que el vector va hacia acá, pero la dirección en Y o la distancia en Y sí me da positiva y dice que son 80 metros. Ahora me voy a pasar con la distancia en Z. ¿Sí? La distancia en Z, ¿sí?, es de aquí a aquí. ¿Sí? La distancia en Z, si ustedes se fijan, va como esta línea, entonces es estos 30 que está aquí. ¿Sí? Entonces, como va en ¿sí?, me fijo entonces que es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va en esta que está acá, ¿sí?, sino que está en esta dirección. ¿Sí? De aquí hacia acá, ¿sí? Es decir, positivo. ¿Sí? Si fuera hacia allá, entonces sería negativo, pero en este caso es positivo. Además, casi siempre, bueno, a veces también la altura puede quedar hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular aquí? ¿Sí? Siempre tengo que dibujarlo. ¿Sí? Entonces, la distancia total, es decir, de este punto a este punto, me está pidiendo de A a B. Eso es igual a D, a la distancia, al módulo, la magnitud, como le quieran llamar. Y habíamos visto que eso es la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. ¿Sí? Entonces, verifiquen si da 94.3 metros. Saquen su calculadora. Dana, ¿cuánto te da? Eduardo. A mí me dio 75.49, pero lo voy a verificar. Ok, verifiquen. Ponen entre paréntesis menos 40 al cuadrado. ¿Sí? Estoy tomando participación. Dana ahorita ya tiene. ¿Sí? No importa que haya sido errónea su respuesta. Pudiera ser que aquí hay un error. ¿Sí? Aquí lo A mí importante... me dan Ajá. me da 94.339, pero redondeado dos cifras da 94.3. Excelente, ¿sí? Entonces, ¿qué valores consideraste? Sí, a mí Aquí también me da ese. ¿También, Jania? Sí, Entonces, ¿qué pero lo valores consideraste? redondeo y me da 94.3. Excelente, así. Entonces, ¿cuáles tomaron en cuenta este menos 40? Pero recuerden que va entre paréntesis. Menos 40, ¿sí?, elevado al cuadrado. ¿Sí? Luego, más, ponen otra vez paréntesis para que nunca se les olvide, 80 elevado al cuadrado, más 30 elevado al cuadrado. Porque si le ponen el signo menos, ¿sí?, por ahí les puede afectar sus resultados. Sí, ya quedó por ahí, Dana, ¿sí te da Sí, 94? ya me dio. Ok, gracias. Entonces aquí, esta es la distancia, ¿sí?, que hay de este punto aquí a este punto acá, que es el B. Del A al B, entonces hay 94.3 metros. Dice que al representar por I, J y K, que son los vectores unitarios, a lo largo de los ejes coordenados, se obtiene la ecuación vectorial de A a B. Sí, cuando tiene un simbolito aquí de una flechita es ecuación vectorial. Significa que sus componentes quedan como I, J y K. No queda un valor como este que es 94.3. Queda un vector. Sí, un vector que tiene una distancia de menos 40 metros, ¿sí?, de menos 40 metros en I, más 80 metros en J, ¿sí?, acá está, más 30 metros en K. ¿Sí? Esa es mi ecuación vectorial. Sí, ahora dice que se introduce un vector unitario como alfa. Y eso es igual a la ecuación vectorial de A a B entre la magnitud de A y B, A por B. Entonces lo voy a tener así.
Dice que F va a ser igual a F, a la fuerza que tenía por un vector unitario. Entonces, esa fuerza sigue estando ahí. Fuerza, ahora dice que va a ser igual al vector, ¿sí? Acá, al vector unitario o a la ecuación vectorial que va de A a B entre la magnitud de A a B. Entonces me regreso a ver cuánto valía la fuerza en el problema y dice que es 2.500 newtons. ¿Sí? La fuerza entonces es 2.500 newtons entre, ¿sí?, a la distancia que hay de A a B. Y ya está calculada acá, 94.3 metros. Ahora, falta esta ecuación vectorial de A a B. Entonces, aquí todavía no se lo pongo, se sigue poniendo ecuación de A a B. Y me fijo que es esta, menos 40m por I más 80m por J más 30m por K. ¿Sí? Entonces, aquí todavía no se le está poniendo, pero en el siguiente paso ya lo tengo. ¿Sí? Dice que entonces, si se sustituye la expresión encontrada por la ecuación vectorial, se va a obtener esto. Está la fuerza de 2.500 newtons entre la distancia, ¿sí?, multiplicada por la ecuación vectorial, que es menos 40 metros en I, más 80 metros en J, más 30 metros en K. Entonces, a ver, vayan verificando los resultados, a ver si es cierto que da 2.500 newtons entre 93.4. Este M por este M se me van a eliminar, ¿sí? Ahora, por menos 40, sí me da menos 1.060. Sí. Sí. El siguiente entonces es 2.500 newtons sobre 94.3 por 80. Y debería quedarme 2.120 newtons en la dirección de J. Sí. ¿Sí les da? Excelente. El otro sería 2.500 newtons sobre 94.3 por estos 30, ¿sí? Entonces me quedaría 795 newtons multiplicados por K. Sí. Sí. Entonces dice que ya las componentes de F, es decir, ya las componentes las voy a extraer de aquí, es menos 1.600 newtons, en FY es 2.120 newtons y en FZ es, me fijo que es positivo, 795 newtons. ¿Sí? Entonces ya obtuve las componentes Fx, Fy y Fz. Sí, Fz. Entonces, ahora hasta ahí quedaron el punto A, porque me pedía, dice, determinar las componentes Fx, Fy y Fz. Ahora me pide los ángulos en X, en Y y en Z que definen la dirección de la fuerza. Pues ahí ya está sencillo, porque ya tengo la fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z, y además tengo la fuerza total, ¿sí?, que es 2.500. Entonces, la dirección de la fuerza, con los ángulos que ya tenía, dice que es coseno del ángulo en X, es Fx sobre F. Y eso es igual a esto que tengo aquí en Fx, que es menos 1.060 newtons sobre 2.500 newtons. Newtons con newtons se elimina, ¿sí? Y lo voy a sacar con esta fórmula que está aquí. El coseno inverso, como lo que quiero es el ángulo, entonces este coseno lo voy a sacar de aquí, está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Pero aquí no me sirve, lo tengo que pasar al numerador y va a pasar como inverso. Entonces, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de menos 1.060 sobre 2.500. ¿Cuánto les da en grados? Eduardo, ¿cuánto te da? Me da 64.91.
Ah, caray. ¿Sí le sacaron coseno inverso? Sí, coseno inverso, sí. De A mí me 1000, dio 115 A mí me da 115. 115.08. Ajá, Exacto. 0.8 me dio. Lo redondea a 115.1. A ver ahí, el que le dio Ah. distinto, verifique. Es que ¿Cómo es? creo que mi compañero no consideró el signo. Sí. A lo mejor, a ver, recuerden que debe ser con el signo. Sí, su compañero fue sin el signo, ¿sí? Sí. Sin el signo. Por eso es importante graficar, ¿sí? Porque si ustedes se fijan aquí en la gráfica, ¿sí? El ángulo en X, fíjense bien de dónde a dónde va. Se toma como referencia el ángulo en X hasta donde está el vector. Y si ustedes se fijan, de aquí a aquí no hay 64. 64 quedaría si su vector quedaría acá en el otro eje. Es decir, este vector en vez de ir de A a B, que fuera de este punto hacia acá, hacia la derecha. Ahí sí quedarían los 64 newtons. 64 grados, perdón. Pero si me fijo, mi vector está por acá, entonces por eso aquí debe de ser negativo para que considere el 115.1. ¿Sí, ya le dio 115? Sí, lo verifiqué con otro calculador y sí me dio. Me dio No era, 115.08. es así como dijo su compañero, lo tomó como positivo 1060. ¿Sí? Con 1060 sí da el 64. Entonces, el ángulo en Y dice que es el coseno inverso de f de Y sobre f. Sí, entonces el coseno inverso de 2120 sobre 2500, ¿cuánto les da? Sí, de eso. 32.00. Ah, Sí, excelente, 32.005. excelente. Ahora, el ángulo en Z me va a dar, dice, igual al coseno inverso de f de Z, es decir, 795 entre 2500. ¿Cuánto me da ese ángulo? 71.45. Ajá, entonces lo redondea a 71. Ajá. Lo redondea Sí, a a mí también me 71. dio eso. Sí, sí les da, excelente. ¿Sí? Pero si se fijan aquí, aquí nada más tengo un vector, es decir, ya me dieron el vector de aquí a acá. ¿Sí? Y tengo un solo vector. Entonces, aquí ustedes pueden ver de manera gráfica cómo en el eje X es hasta donde está el vector, que está representado por la fuerza, hay 115 grados. ¿Sí? Ahora el otro en Y, fíjense dónde está el eje Y. Entonces, este es el eje Y, ¿sí? Significa que de aquí a aquí, dice, hay 32 grados. Esos 32 están dados de aquí a aquí, ¿sí? De aquí a aquí. Y dice que el ángulo en Z son 71.5. ¿Se fijan dónde está Z? Es en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Entonces, de esa dirección, de esa coordenada a donde tengo el vector, dice que son los 75 grados. Por eso este vector ahora ya no está nada más fijo o dado por X y Y, sino que está dado por sus componentes y se sacan 3 ángulos. ¿Sí? ¿Sí más o menos quedó claro? Sí. Sí. Bueno, volvemos a entrar ahorita en 5 minutos.